El mensaje de hoy lo encontramos en Segunda de Reyes. Conocemos la historia del llamamiento de Eliseo y todo lo que sucedió en torno a él. Pero quiero llegar a la parte en donde se registra el retiro o el tiempo final de uno de los hombres más grandes que existió en el tiempo. Estoy hablando de Elías. Fue usado sorprendentemente, incluso hasta con poderes sobrenaturales, por decirlo de alguna manera. Contarles cuando no se quiso mojar, que recuerden que el tiempo de sequía había terminado, la lluvia venía, y le dice al rey: agarre sus caballos, azótelos y vaya, porque si no se moja. Y Elías se queda atrás y dice: yo tampoco me quiero mojar. Y comienza a correr y pasa delante de los caballos, y el rey más azotaba a los caballos y Elías llega primero. Esos milagros que Dios hace a complacencia de lo que quiere naturalmente el hombre. Porque Dios es complaciente, es misericordioso, y si usted le pide, Él le va a dar. Pues llega el fin de su jornada y tiene que delegar su función en sangre joven. Entonces escoge a Eliseo para continuar como profeta en Israel. Eliseo era un hombre hambriento de todo a lo que Dios se refiere. Él quería poder de lo alto. Él estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para lograr ese poder. Vamos a ir a la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué estás pidiendo? Eliseo pidió recibir una doble porción del espíritu de Elías. Pero el poder de Dios no se hereda. El poder de Dios no se da de generación en generación. El poder de Dios no es algo que yo te puedo dar. Es algo que se obtiene con una vida de santidad, con hombres y mujeres de ayuno y oración, entregados en cumplir la palabra de Dios. No es un deseo antojadizo, es una vida entregada a Dios. Entonces, lo que está pidiendo Eliseo, una doble porción, no está pidiendo tierras, no está pidiendo riquezas, está pidiendo el espíritu de Elías. ¿De qué se trata? No es de hacer milagros, aunque hizo el doble de los milagros de Elías, pero no es eso lo que él quería. Lo que Eliseo quería era el carácter de Elías. Eso era lo que estaba pidiendo. Heredar las cualidades morales y espirituales del profeta. Eso era lo que Eliseo esperaba. Un espíritu de fe, porque Elías había aprendido a confiar en Dios. Tanto así que los cuervos lo alimentaron y cumplía la palabra de Dios. Y eso era lo que quería Eliseo. Un espíritu de obediencia. Elías obedeció siempre a Dios, aunque pareciera absurdo, porque a veces le daba instrucciones descabelladas, por decirlo de alguna manera, y Elías siempre estuvo ahí obedeciendo a Dios. Eso era lo que Eliseo quería. Un espíritu de valor, porque la fe en Dios que tenía Elías lo hacía obedecer. Aunque otros huían, Elías siempre dio la cara y estuvo ahí al frente. Y eso era lo que Eliseo quería. Esa era la doble porción. Simplemente quería ser el relevo de Elías. Quería ser el profeta que Dios había dicho que él iba a ser. Pero Elías sabía que lo que le estaba pidiendo Eliseo era algo difícil para él. En otras palabras, no estaba en Elías poder complacer a Eliseo, poder cumplirle lo que él estaba pidiendo. Solo Dios puede levantar profetas, solo Dios puede poner palabra en el hombre, solo Dios puede poner influencia
en las personas. Entonces Elías no podía hacerlo. Pero Eliseo sabía que Israel necesitaba profeta. Eliseo sabía que todavía hacía falta alguien que llevara la palabra de Dios, y él quería ser ese hombre. Él quería ser ese hombre que hiciera cumplir lo que Dios estaba pidiendo. Necesitaba el poder de Dios obrando a través de él si quería llevar ese ministerio adelante. Eliseo no estaba pidiendo riquezas, no estaba pidiendo posición, estaba pidiendo ser controlado por el Espíritu de Dios. Estaba pidiendo cumplir la voluntad de Dios. No se trataba de orgullo, se trataba de una necesidad para él. Elías le dice a Eliseo que si él está presente cuando Dios se lo lleve, va a lograr lo que pidió. ¿Qué hace Eliseo? Se convierte en la sombra de Elías. No se aparta de él ni por un momento. Incluso, supongo, porque la Biblia no lo dice, que cuando Elías tenía que ir detrás de un árbol a hacer su necesidad, Eliseo estaba pendiente. En cualquier momento este se escapa y no me doy cuenta. Entonces siempre lo tenía bajo su vigilancia, porque él no estaba dispuesto a perder esa doble porción. Era perseverante. Y si alguna vez de la historia de la humanidad ocupamos personas con el espíritu de Eliseo, es hoy. Hoy es que ocupamos gente decidida a luchar por Cristo, gente apasionada por buscar su palabra, por cumplir lo que Dios nos pide. Gente con convicciones firmes, apartados y entregados al Señor. Debemos preocuparnos por obtener el poder espiritual. Debemos preocuparnos por decirle al mundo que Jesús dio su vida por nosotros, que hay una respuesta, que hay una esperanza que es Cristo. Pero a veces vamos a hablarle a alguien y lo primero que le mencionamos es el sábado. Y déjeme decirle que eso es irrelevante, porque lo primero que hay que decirle es: Cristo te ama, tiene un propósito para tu vida, porque todo lo demás viene por añadidura. Si queremos hacer la obra de Dios, necesitamos ese poder de lo alto que solo se obtiene con una vida rendida a la voluntad de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo más que dinero, más que una iglesia grande, más que una iglesia numerosa, más que un templo hermoso. Necesitamos el poder de Dios que cambia las vidas. Ese tipo de bendición y ese tipo de poder no llega para las personas que no están comprometidas, porque ese poder está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio con una vida de oración, con una vida de santidad, con una vida dispuesta a ir hasta el final con el Señor. Y sabe, Él va a bendecir nuestras vidas con su poder y su gloria si le buscamos de todo corazón. Vamos a la Escritura, versículo 1 y 2. Y aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Desde el momento que se hizo evidente que Elías se iba, hasta el momento en que se fue, varias pruebas se cruzaron en el camino de Eliseo que intentaban detenerlo, obstaculizarlo. Sin embargo, Eliseo se mantuvo enfocado en esa doble porción. La oposición no lo hizo menguar. A cada paso le salían al encuentro incluso los profetas que le decían: ¿sabes que tu maestro se va a ir? ¿Sabes que Dios se lo va a llevar? Y eso podía desanimar a cualquiera. Por eso déjeme decirle que cuando usted toma la determinación de servirle al Señor, mucha gente le va a decir: eso es perder el tiempo. Los adventistas están fuera de contexto. Eso ya no aplica. Ya no hay que forzarse. Ahora todo es prosperidad. Ahora todo es fácil. Y van a querer desanimarlo. Van a querer truncar su esfuerzo. Y es que
Uno de los más importantes enemigos que tenemos es Satanás. Recuerde que él vino a robar, matar y destruir, y que su único propósito es acabar con la fe de los hijos de Dios. Entonces no deje que el enemigo gane terreno. No permita que las personas lo desanimen. Siga caminando, porque la lealtad y fidelidad al Señor trae grandes beneficios. Las oportunidades no le hicieron cambiar su determinación. Versículo 1 y 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Es interesante que cada vez que Eliseo pasaba por una ciudad, Elías le decía, quédese aquí. Aquí hay gente que ocupa de usted, quédese aquí. Y por supuesto que Eliseo no se iba a quedar. Tenía una meta, tenía un propósito y nada lo iba a hacer desistir. Los lugares por los cuales Elías llevó a Eliseo eran importantes. Para cualquier judío iba a ser un galardón, un premio o algo bueno para quedarse ahí. Pasaron por Betel, donde Jacob luchó con el ángel. Entonces era un lugar santo para ellos. Pasaron por Jericó, que fue la primera victoria que tuvo Israel. Entonces era bueno estar ahí. Y llegaron hasta el límite del Jordán, donde estaba la tierra prometida. Cruzarlo era bastante significativo. Pero ninguno de esos obstáculos logró quitar de su visión a Eliseo. Incluso podemos decir que el mismo Elías era un obstáculo para Eliseo. Pero en realidad no era eso lo que Elías estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era viendo cuál era la determinación de Eliseo. Si era capaz de llegar hasta el final o si agarraba el camino fácil y se quedaba como líder de profetas en una de estas tierras. Incluso cuando llegaron al Jordán, esas aguas turbulentas, cafeces, porque es un río chocolatoso, Eliseo dice, ¿cómo vamos a pasar? Y tuvo quizás un poco de temor en ese momento, pero él dijo, si Elías pasa, yo paso. Me le agarro de las barbas y paso al otro lado. Entonces Elías toma su manto, toca las aguas y el río se abre. Y pasan hasta el otro lado. Nada sorprendente para Eliseo porque ha visto grandes milagros a través de Elías. Por eso es que él estaba ahí como la sombra de Elías. Cuando decidimos ir con Dios, van a haber muchos obstáculos y muchos desánimos y van a tratar de quitarnos la bendición. Pero hay una certeza que tenemos que tener, que Dios mismo, con voz de mando, con trompeta del cielo, va a levantar bandera por nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Así que marche confiadamente. Y que van a haber pruebas y que van a haber dificultades, las van a haber. Pero tenemos que mantenernos firmes. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo ya le habían dicho que Elías se iba a ir. ¿En qué momento? No sabía. Pero iban ahí juntos, caminando, y el cielo empezó a oscurecerse, las nubes se tornaron grises, los árboles comenzaron a agitarse, el viento comenzó a hacerse más fuerte cada vez y empezó a formarse un torbellino. Un torbellino que giraba y ese viento que se los quería traer abajo y un carro de fuego, con caballos que exhalaban lenguas de fuego. Algo sorprendente para Eliseo, un calor sorprendente que expedía ese carro, pero no los quemaba. Un viento furioso que no los tumbaba y arrebató a Elías de en medio de ellos. Lo separó y lo levantó. Eliseo, sorprendido viendo esa escena, cae en tierra.
Quiere colgársele los pies a Elías para irse con él, pero no puede. Todavía perplejo, viendo cómo Elías se va en ese espectáculo que debió haber sido sorprendente, porque ni siquiera me da a imaginar cómo serían caballos de fuego. Y Elías deja caer su manto allí donde está Eliseo. Una prenda de piel de oveja, una señal intangible de que Elías había dejado su ministerio en manos de Eliseo. En otras palabras, debido a que se negó a ser defraudado, debido a que él se negó a ser distraído, debido a que él se negó a ser desviado, ahora estaba recibiendo lo que había pedido, que era seguir los pasos de su maestro. Aquellos que pagan el precio para permanecer en el Señor son los que van a ir a través de las dificultades, van a pasar los obstáculos y van a llegar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Por más desánimo, por más enfermedad, por más tristeza, si usted avanza un paso confiable, va a recibir los beneficios de un Dios vivo y va a ver los milagros y manifestaciones de ese Dios en su vida. Porque si hay algo que es cierto, es que las promesas del Señor se cumplen. Si usted desea ver la gloria de Dios, si desea ver el poder de Dios manifestado en su vida, hermano, hermana, no baje los brazos, no se desanime, no permita que el enemigo le robe su bendición. Cuando Eliseo regresa a la orilla del Jordán, está solo, atrapado por aquellas aguas que le impiden el paso. Sabía que Elías ya no estaba para volver a abrir el mar. Ya no estaba ahí para apartar las aguas. ¿Y ahora qué hacía? Cruzar nadando estaba complicado. Caminar sobre el agua, solo Pedro. Y aún así se hundió y Jesús tuvo que sacarlo de las mechas. Entonces, ¿qué hacía? Toca hacer lo que hizo Elías. Agarrar el manto y golpear las aguas. Entonces Eliseo sube su mano con ese manto en la mano, pero ahora lo hace con fe, invocando a aquel Dios de Elías, invocando al Dios que responde con fuego, invocando al Dios que da y quita la lluvia, invocando al Dios que alimenta a sus siervos con los cuervos, invocando al Dios que multiplica la harina y el aceite, invocando al Dios que resucita a los muertos. Y con autoridad y con poder parte las aguas y camina hasta el otro lado, sabiendo que ha recibido el poder que tanto andaba buscando, sabiendo que ahora el ministerio de la profecía en Israel está en sus manos. Había sido contestada su petición, tal y como Elías se lo había dicho. Ese mismo Dios que se manifestó en esos tiempos es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el Dios que te da alimento, es el Dios que te da sustento, es el Dios que todavía se manifiesta con fuego y maravillas, es el Dios que usted y yo tenemos. Pero, ¿somos nosotros esos siervos? ¿Somos nosotros hombres y mujeres con la voluntad de Eliseo, con la autoridad de Elías? ¿Estamos buscando a Dios verdaderamente? ¿Ponemos a Dios en primer lugar en todas nuestras cosas? ¿O somos de sábado en sábado? ¿O somos mediocres, débiles? Yo creo que este es el tiempo de iniciar nuestro viaje espiritual. Es el tiempo de querer una doble porción. Es el tiempo de buscar la bendición de Dios constantemente. Porque la prosperidad y los milagros tenemos que verlos en nuestra vida. Los dones espirituales tienen que ser manifiestos. Tenemos que ser capaces de orar y sanar a los enfermos. Tenemos que ser capaces de rescatar a los perdidos. Es tiempo de que comencemos a buscar a Dios verdaderamente. Es tiempo de que comencemos a anhelar ese fuego del Espíritu Santo. Dejemos
de estar deprimidos, dejemos de estar sentados, dejemos de estar enfermos y empecemos a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque el tiempo es ahora, porque los días que vienen son difíciles, porque la mies es mucha y somos pocos. Recordemos que somos la iglesia remanente y el trabajo es de nosotros. Recordemos que está en nosotros el poder compartir el mensaje de Cristo y hablarle a otros de ese Jesús que sana, liberta y resguarda. Necesitamos saber que tenemos un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que justifica, un Dios que perdona y un Dios que salva.